Me llamo Leoncio Hernández, tengo 69 años y durante 40 años trabajé como electricista aquí en el Estado de México. Nunca pensé que mi propio hijo me usaría como si fuera un hotel barato en las montañas, pero así pasó. Y si me escuchas esta historia, vas a entender por qué tuve que darle a él y a su familia unas vacaciones que nunca van a olvidar. Era un martes por la tarde. Yo estaba sentado en el porche de mi casita en la sierra, tomando mi café y mirando los pinos que se mecían con el viento fresco de agosto. Hacía 3 años que vivía solo aquí, desde que murió mi Olga, que en paz descanse. Este lugar era nuestro sueño, ¿sabes? Después de tanto trabajo, tanta lucha, por fin habíamos comprado esta casita donde el aire es limpio y el silencio te abraza como una manta tibia. Mi teléfono sonó con el mensaje de WhatsApp. Era Gustavo, mi hijo. Hace meses que no me llamaba, ni siquiera para preguntar cómo estaba. Abrí el audio y su voz llenó el silencio de la montaña, pero no con cariño, sino con esa manera de hablar que tenía ahora, como si estuviera dando órdenes en su oficina de contabilidad. «Papá, ¿qué tal? Oye, ya Carolina y yo tomamos vacaciones para las 2 semanas de septiembre. Vamos a ir a tu casa de la montaña con los papás de ella y Patricia, su hermana menor. Prepara las recámaras, ¿sí? Ah, y don Ricardo, el papá de Carolina, necesita una recámara en la planta baja porque tiene problemas en las rodillas. Nos vemos pronto». Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo frío me subía desde el estómago hasta la garganta. Volví a escuchar el mensaje. «Ya tomamos vacaciones», había dicho. «Ya tomamos». «No, ¿podríamos ir, papá?» «No, ¿te parece bien si visitamos tu casa?» «No, ¿cómo estás, papá? ¿Te sientes solo?» Nada de eso. Solo «ya tomamos vacaciones» y prepara las recámaras. Escuché el audio otra vez y otra vez. Cada palabra me dolía más. Mi hijo acababa de convertir mi hogar en un resort gratuito. Ni siquiera había preguntado si yo tenía planes, si estaba bien de salud, si necesitaba algo. Solo había informado como quien informa que va a usar el baño. Y esas instrucciones sobre la recámara para el suegro, como si yo fuera el empleado de mantenimiento de un hotel. Prepara las recámaras. Como si yo no tuviera vida propia, como si existiera nada más para servirles cuando les convenía. Me levanté del porche y caminé hacia adentro. La casa se sentía más vacía que nunca. En la cocina todavía estaba el delantal de Olga colgado en el mismo gancho donde ella lo dejaba. Toqué la tela desgastada y le hablé como hacía cada día. ¿Escuchaste eso, mi amor? Tu hijo nos convirtió en hoteleros. Comencé a recordar. La última vez que Gustavo vino aquí fue para el funeral de su madre, hace 3 años. Después de eso, nada. Se fue a la ciudad y yo me quedé aquí, arreglando mi duelo solo entre estos pinos. El día del primer aniversario de la muerte de Olga, esperé su llamada todo el día. Nada. Preparé sus enchiladas favoritas, las que ella le hacía desde niño, y se me enfriaron en la mesa mientras miraba el teléfono. Para mi cumpleaños 70, el pasado enero, tampoco hubo llamada, ni un mensaje, nada. Los vecinos de aquí arriba, don Esteban y doña Carmen, vinieron a celebrar conmigo. Ellos, que apenas me conocen desde hace 3 años, se acordaron de mi cumpleaños. Pero mi propio hijo, al que cargué en mis hombros cuando era niño, al que enseñé a arreglar enchufes y a silbar como los pájaros, ese hijo no se acordó de que su padre cumplía 70 años. Pero ahora, cuando necesitaba vacaciones gratis en la montaña, ahí sí se acordó de que tenía padre. Y no solo eso, sino que traía a toda la familia política. 5 personas, 2 semanas completas, y yo tenía que preparar las recámaras como si fuera el personal de servicio. Me senté en la mesa de la cocina donde Olga y yo desayunábamos cada mañana, planeando nuestros días de jubilados. Ella siempre decía,
Cuando Gustavo se case van a venir aquí con los nietos y esta casa va a estar llena de risas otra vez. Pobrecita mi Olga, no sabía que nuestro hijo nos vería como proveedores de servicios gratuitos. Volví a escuchar el mensaje. La voz de Gustavo sonaba tan casual, tan segura de sí misma, como si fuera lo más natural del mundo usar la casa de su padre sin preguntarle. Y esa manera de hablar de don Ricardo, el suegro, como si yo ya fuera parte de su familia, obligado a cuidar las rodillas del hombre. Pensé en esos 40 años trabajando como electricista, cuántas casas arreglé, cuántos cables jalé, cuántas subidas a postes bajo el sol y la lluvia. Todo para comprar esta casita, para que Olga y yo tuviéramos nuestro rincón de paz, y ahora mi hijo la veía como su casa de vacaciones personal. Me levanté y fui al cuarto que había sido de Gustavo cuando venía de visita siendo soltero. Ahí estaban todavía sus cosas de niño, un guante de béisbol que le regalé cuando cumplió 10 años, fotos de cuando íbamos a pescar al río, sus diplomas de la secundaria que Olga había enmarcado con tanto orgullo. Todo esto que guardé esperando que algún día viniera a visitarme por gusto, no por necesidad. Regresé a la cocina y me serví otro café. El silencio de la montaña ya no se sentía reconfortante. Se sentía pesado, lleno de todas las conversaciones que Gustavo y yo nunca habíamos tenido después de que murió su madre, todas las veces que esperé su llamada. Todas las tardes que miré hacia el camino esperando ver su carro subiendo la cuesta. Y ahora venía, pero no a visitarme. Venía a usar mi casa. Comentarios allá en el pueblo, si es que comentas, dirán que soy un viejo resentido. Pero escúchame bien, no es resentimiento lo que siento, es algo más profundo. Es la tristeza de entender que para tu propio hijo eres invisible hasta que necesita algo de ti. Volví a escuchar el audio por 5ª vez. Prepara las recámaras. Como si yo fuera el conserje. Como si esta casa no fuera mi hogar, sino su propiedad personal disponible cuando le convenía. Me quedé ahí sentado hasta que el sol se metió detrás de los cerros, pensando en qué clase de vacaciones les tenía preparadas a Gustavo y a su familia política. Porque si él había tomado vacaciones sin preguntarme, yo también podía tomar algunas decisiones sin preguntarle a él. El viento movía las cortinas que Olga había cosido, y por un momento sentí como si ella estuviera ahí, susurrándome al oído que hiciera lo correcto. No lo que fuera fácil, sino lo correcto. Lo que les enseñara respeto. Lo que les enseñara que los padres no somos hoteles con patas, sino personas que merecemos consideración. Esa noche no dormí bien. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Gustavo. Ya tomamos vacaciones. Y cada vez que la escuchaba, algo dentro de mí se endurecía un poco más. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre. Eran las 5:30, la misma hora en que me levantaba cuando trabajaba. 40 años despertándose antes del sol para llegar a tiempo a la obra, para subir a los postes, para arreglar los cables que mantenían las casas con luz. 40 años soñando con el día en que Olga y yo podríamos levantarnos sin prisa, tomar nuestro café despacio y mirar las montañas desde nuestro propio porche. Me levanté y fui a la cocina a preparar café. Mientras el agua hervía, miré por la ventana hacia el camino de tierra que subía hasta aquí. Por ese camino habíamos llegado Olga y yo por primera vez, hace 8 años, cuando don Esteban nos trajo a ver la casa. Era más pequeña entonces y estaba medio caída. Pero Olga se bajó del carro viejo de don Esteban, respiró profundo. Se giró hacia mí con esa sonrisa que tenía cuando algo le gustaba mucho y me dijo: «Aquí es, Leoncio. Aquí vamos a ser felices». No teníamos mucho dinero ahorrado. 40 años de electricista no te hacen rico, pero si eres cuidadoso con cada peso, si no gastas en cosas que no necesitas, si guardas un poquito cada mes,
Al final juntas lo suficiente para un sueño pequeño. Esta casa era nuestro sueño pequeño. 2 recámaras, una cocina grande donde Olga pudiera hacer sus guisados, una sala donde pudiéramos ver la televisión en las tardes y ese porche desde donde se veían los pinos y se respiraba el aire limpio que no existe en la ciudad. Olga tenía planes para cada rincón. Aquí vamos a poner el comedor nuevo, decía señalando hacia la sala. Y allá, mira, podemos hacer un jardincito con flores. Se emocionaba como una niña. Después de criarse en una vecindad en el centro de la ciudad, después de vivir toda la vida en departamentos chiquitos donde los vecinos se oían discutir a través de las paredes, la idea de tener su propia casa, su propio espacio, la llenaba de una alegría que yo no había visto en años. Trabajamos juntos para arreglar la casa. Yo me encargaba de todo lo eléctrico, claro. Puse contactos nuevos, arreglé la instalación completa, cambié el tablero. Olga pintaba, limpiaba, decoraba. Los fines de semana veníamos desde la ciudad. Ella traía lonches que preparaba desde el viernes en la noche y trabajábamos todo el día. Al atardecer nos sentábamos en el porche a tomar refrescos y a planear lo que haríamos la siguiente semana. Cuando nos jubilemos, me decía Olga, vamos a venir aquí a vivir para siempre. Y Gustavo va a traer a nuestros nietos y les vamos a enseñar cómo se vive en el campo. Siempre hablaba de los nietos. Gustavo acababa de casarse con Carolina y Olga ya se imaginaba esta casa llena de niños corriendo entre los pinos, jugando en el jardín que ella quería hacer. Terminamos de arreglar la casa justo cuando me jubilé. Olga renunció a su trabajo en la tienda de telas donde había trabajado 20 años. Vendimos el departamento de la ciudad y nos vinimos aquí a vivir nuestro retiro. Los primeros meses fueron los más felices de nuestras vidas. Despertábamos sin prisa. Olga hacía café mientras yo salía a caminar entre los árboles. Después desayunábamos en el porche, planeando las cosas sencillas del día. Ir al pueblo por las compras, arreglar algún detalle de la casa, cocinar juntos en la tarde. Gustavo venía a visitarnos los domingos. Traía a Carolina y comíamos todos juntos en la mesa que Olga había comprado especialmente para las reuniones familiares. Ella preparaba mole, tamales, todo lo que le gustaba a Gustavo desde niño. Después de comer, él y yo salíamos a caminar por el cerro mientras las mujeres lavaban los trastes y platicaban en la cocina. Eran días buenos, días que me hacían pensar que habíamos hecho todo bien en la vida. Pero esos días duraron poco. 1 año y medio después de que nos mudamos aquí, Olga comenzó a sentirse mal. Al principio pensamos que era el cambio de altura, que se estaba acostumbrando a vivir en la montaña. Se cansaba fácil, le faltaba el aire cuando subía las escaleras. Es la edad, me decía. Ya no somos tan jóvenes. Pero yo veía en sus ojos que estaba preocupada. La llevé con el doctor del pueblo, después con uno en la ciudad. Le dijeron que tenía el corazón cansado, que necesitaba cuidarse más, tomar medicinas, no hacer esfuerzos. Olga se molestó mucho con eso. Ella era una mujer que toda la vida había trabajado, que no sabía estarse quieta. Tener que cuidarse, tomar pastillas, no poder hacer su jardín, todo eso la entristecía. Los últimos meses fueron difíciles. Olga se levantaba cada día más débil, pero seguía insistiendo en hacer sus cosas. Cocinaba, aunque yo le decía que yo podía hacerlo. Limpiaba la casa, aunque se cansara a la mitad. «Esta es mi casa, Leoncio», me decía cuando yo trataba de detenerla. «Aquí soy feliz haciendo mis cosas». Gustavo venía menos. Decía que el trabajo no le daba tiempo, que Carolina tenía compromisos sociales, que el camino hasta acá se le hacía muy pesado. Olga no se quejaba, pero yo veía cómo se asomaba a la ventana los domingos, esperando ver el carro de Gustavo subiendo por el camino. Muchas veces preparaba comida extra, por si acaso venían,
y terminábamos comiendo solos mientras la comida se enfriaba en los platos vacíos. La mañana en que murió Olga fue un martes de enero. Hacía frío, pero ella se había levantado temprano a prepararme el desayuno, como siempre. La encontré sentada en la mesa de la cocina, con la cabeza recargada en los brazos, como si se hubiera quedado dormida ahí. Pero cuando la toqué, ya estaba fría. El doctor dijo que había sido el corazón, un infarto súbito, que no había sufrido. Eso me consolaba un poco, saber que no había tenido dolor. Pero me quedé con tantas cosas sin decirle, con tantos planes que no cumplimos, con tantos días que pensé que tendríamos y que se acabaron de repente. Gustavo llegó esa misma tarde para el velorio. Lloró mucho en el funeral, más de lo que yo lo había visto llorar desde que era niño. Pero después del entierro, después de que se llevaron las flores y se fueron los pocos amigos que teníamos aquí, Gustavo se fue también. Y ya no volvió. Los primeros meses después del funeral fueron los peores de mi vida. La casa se sentía enorme y vacía sin Olga. Cada rincón me recordaba a ella. Su delantal en la cocina, sus flores en el porche, la manera en que acomodaba las almohadas en la sala. Me levantaba cada mañana y por un momento olvidaba que ella ya no estaba y le gritaba desde la cama: ¿Ya está el café, mi amor? Y el silencio me respondía con una tristeza que me dolía en el pecho. Esperaba que Gustavo viniera a acompañarme. No pedía que se quedara a vivir aquí. Yo sabía que tenía su vida en la ciudad. Pero pensé que vendría los fines de semana, como antes. Que nos sentaríamos en el porche a recordar a Olga, a platicar de cómo la extrañábamos. Pensé que mi hijo entendería que su padre acababa de perder a la mujer de su vida y que necesitaba compañía. Pero no vino. Pasaron semanas, meses. Yo le hablaba por teléfono y él me contestaba con prisa, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Sí, papá, sí, ya sé que extrañas a mamá. Todos la extrañamos, pero hay que seguir adelante. Y colgaba rápido, siempre con alguna excusa del trabajo o de compromisos con Carolina. El primer aniversario de la muerte de Olga lo pasé solo. Fui a su tumba en el panteón del pueblo, le llevé las flores que más le gustaban, le hablé toda la tarde. Le conté que Gustavo no había venido, que no había llamado siquiera. No sé qué le pasa a nuestro hijo, le dije a la lápida. Creo que tiene miedo de sentir dolor, entonces mejor se aleja de todo lo que se lo recuerde. Y ahora, 3 años después, cuando ya había aceptado que mi hijo no me necesitaba en su vida, llegaba ese mensaje. No para preguntarme cómo estaba, no para acompañarme en mi soledad, no para honrar la memoria de su madre viniendo a la casa que ella tanto amó. No. Venía a usar la casa como hotel gratuito. Mientras tomaba mi café esa mañana, pensando en todo esto, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo tristeza lo que sentía, era coraje, un coraje frío, calculado. Mi hijo me había convertido en un servicio gratuito, y eso no lo iba a permitir. Me acordé de algo que había visto la semana pasada cuando fui al pueblo por despensa. Había unos carteles en la presidencia municipal sobre entrenamientos de búsqueda y rescate en la montaña. El gobierno estatal estaba organizando cursos para bomberos y protección civil. Buscaban lugares donde hacer las prácticas. Lugares como mi casa, que estaba apartada, rodeada de cerros, perfecta para entrenar rescates en terreno difícil. Se me ocurrió una idea. Si Gustavo había reservado mi casa sin preguntarme, yo también podía reservarla sin preguntarle a él. Y si él quería traer huéspedes, yo también podía tener los míos. Busqué en mi cartera el papel con el teléfono que había anotado de uno de esos carteles. Capitán Ramírez, coordinador de búsqueda y rescate. Marqué el número. «Buenos días, capitán», le dije cuando contestó. «Mi nombre es Leoncio Hernández. Tengo una casa en la sierra que podría servirles para sus entrenamientos. ¿Podríamos platicar?»
Quedamos de vernos esa misma tarde en el pueblo. Mientras esperaba la hora de la cita, me senté en el porche donde Olga y yo habíamos sido tan felices. Le hablé como siempre hacía. Mi amor, tu hijo viene a usar nuestra casa como hotel, pero le voy a enseñar que los padres no somos servicios gratuitos, le voy a enseñar respeto. El viento movió las flores que ella había plantado, como si me estuviera dando la razón. El capitán Ramírez resultó ser un hombre serio, de unos 50 años, con esas manos curtidas que reconoces cuando alguien ha trabajado duro toda la vida, como las mías después de 40 años subiendo postes. Nos encontramos en el restaurante Don Pepe del pueblo, y desde que se sentó frente a mí, supe que era el tipo de persona que entiende lo que es el respeto. Don Leoncio, me dijo después de que le expliqué mi situación, su casa suena perfecta para lo que necesitamos. Estamos buscando un lugar apartado, con terreno irregular, donde podamos hacer ejercicios reales de rescate en montaña. ¿De verdad estaría dispuesto a prestárnosla 2 semanas completas? Le conté la verdad, o al menos parte de ella. Le dije que mi hijo había anunciado que vendría con su familia política sin preguntarme, que me habían tratado como si fuera el encargado de un hotel, y que yo quería enseñarles una lección sobre el respeto a los mayores. El capitán se rió, pero no de mala manera. Se rió como se ríe un hombre que entiende lo que es tener hijos, que a veces necesitan que les recuerden quién es quién. Mire, don Leoncio, me dijo inclinándose hacia adelante, nosotros realmente necesitamos ese lugar para entrenar. Es difícil encontrar propiedades privadas donde podamos hacer ruido, usar equipos, practicar con helicópteros. Si usted nos presta su casa, le aseguro que la vamos a cuidar como si fuera nuestra y además le vamos a dar un apoyo económico por las molestias. Dinero no necesitaba, pero me gustó que me lo ofreciera. Mostraba respeto, algo que mi propio hijo había olvidado. Le dije que el dinero no era importante, que lo que yo quería era enseñarle a Gustavo que no puede usar a su padre como le dé la gana. ¿Cuántas personas serían?, le pregunté. 12 rescatistas, más 3 coordinadores, 15 en total. Necesitaríamos toda la casa, don Leoncio. ¿Eso sería problema? Perfecto. 15 personas en uniformes oficiales, con equipos de rescate, radios, cuerdas, todo lo que necesitan estos héroes que salvan vidas en las montañas. Mucho más merecedores de mi casa que una familia que ni siquiera se molesta en preguntar antes de reservar. Capitán, le dije, la casa es suya las 2 semanas de septiembre, pero tengo una condición. Yo quiero quedarme también, ayudarles en lo que necesiten. Soy electricista retirado. Puedo arreglar cualquier cosa que se descomponga. Se veía sorprendido. ¿Está seguro, don Leoncio? Van a ser entrenamientos intensivos. Empezamos muy temprano. Hay mucho ruido. Capitán, esta casa la construí con mis propias manos junto con mi difunta esposa. No la voy a dejar sola con desconocidos, por muy respetables que sean. Además, quiero estar aquí cuando llegue mi hijo. Entendió perfectamente. Sonrió y me extendió la mano. Trato hecho, don Leoncio. Y permítame decirle que me da mucho gusto conocer a un señor que no se deja faltar al respeto. Firmamos los papeles ahí mismo. El capitán tenía todo preparado. Un convenio oficial del gobierno del estado con sellos y firmas. Todo muy formal, muy legal. Cuando Gustavo llegara y viera esos documentos, no podría decir que yo había hecho algo irregular. Su padre había firmado un contrato con las autoridades estatales para apoyar el entrenamiento de rescatistas. ¿Quién podía criticar eso? Los siguientes días fueron de preparación intensa. El capitán vino con 2 de sus hombres para revisar la casa y planear cómo iban a organizar todo. Mi casita nunca había visto tanta actividad profesional. Aquí podemos poner la estación de radio.
decía uno de ellos señalando la sala donde Olga y yo veíamos las telenovelas. Y acá el centro de operaciones, añadía otro mirando el comedor donde mi esposa servía sus moles dominicales. Yo lo seguía por toda la casa, viendo cómo convertían nuestro hogar en una base de operaciones de rescate. Parte de mí se sentía rara, viendo a extraños planeando usar los espacios que Olga había decorado con tanto cariño. Pero otra parte, la parte que estaba cansada de ser invisible para mi propio hijo, se emocionaba pensando en la cara que pondría Gustavo cuando llegara. «Don Leoncio», me preguntó el capitán, «¿su hijo sabe algo de esto?» «No, capitán. Mi hijo me avisó de sus planes sin preguntarme. Yo hice lo mismo». Se rió otra vez. «Va a ser interesante». Trajeron el equipo un viernes. Llegaron en 3 camionetas del gobierno estatal, todas marcadas con los logos de Protección Civil. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Don Esteban, que vive cerro abajo, subió a preguntarme si todo estaba bien. «Todo perfectamente, don Esteban», le dije mientras veía cómo descargaban radios, cuerdas, cascos, equipos de primeros auxilios. Son rescatistas del gobierno que van a entrenar aquí 2 semanas. ¿Y su hijo? ¿No venía con su familia? También vienen, le contesté. Va a ser muy instructivo para todos. Los rescatistas eran gente joven, seria, preparada. Hombres y mujeres que se levantaban antes del amanecer para salvar vidas en las montañas. Me recordaban a mí mismo cuando era joven, cuando trabajaba duro y respetaba a mis mayores. Trataban mi casa con cuidado, me pedían permiso para usar cada espacio, me preguntaban si podían mover algún mueble. «Don Leoncio», me dijo una de las rescatistas, una muchacha llamada Sandra, «¿está seguro que no le molestamos? Podemos buscar otro lugar si prefiere». «Mija, ustedes son bienvenidos aquí. Esta casa sirve para algo bueno por primera vez en mucho tiempo». Instalaron equipos por toda la casa. En la sala pusieron la mesa de operaciones con mapas de toda la región, radios que se comunicaban con helicópteros y bases en la ciudad. En el comedor, armaron el centro médico donde practicaban primeros auxilios. Mi recámara, la que había compartido con Olga, la convirtieron en dormitorio para 4 de los rescatistas. La recámara de huéspedes, donde dormían Gustavo y Carolina cuando venían de visita en los viejos tiempos, ahora albergaba a otros 4. En el cuarto que había sido de Gustavo cuando era soltero, el cuarto donde guardaba sus cosas de niño, pusieron equipos de comunicación que se conectaban directamente con el centro de emergencias del estado. Cada vez que entraba ahí y veía las radios donde antes estaban los trofeos de béisbol de mi hijo, sentía una satisfacción extraña. El porche donde Olga y yo tomábamos café se convirtió en área de descanso para los rescatistas. Pero ellos me invitaron a sentarme con ellos, me preguntaban sobre la región, sobre los cerros, sobre los caminos que solo los locales conocemos. Me hacían sentir útil, importante, como si mi experiencia valiera algo. «Don Leoncio», me decía el capitán todas las mañanas, «sin usted no podríamos hacer estos entrenamientos, conoce estos cerros mejor que nosotros». Era cierto. 40 años viviendo aquí los fines de semana, 8 años completos después del retiro, habían hecho que conociera cada sendero, cada piedra peligrosa, cada lugar donde se podía uno perder. Los rescatistas me escuchaban con respeto cuando les explicaba sobre el clima, sobre las zonas donde había derrumbes en temporada de lluvias, sobre los lugares donde podían aterrizar los helicópteros. Me sentía más útil con estos desconocidos que con mi propia familia en años. Gustavo estaba programado para llegar el sábado por la tarde. El viernes en la noche, mientras los rescatistas revisaban sus equipos y planeaban el entrenamiento del día siguiente, yo me quedé despierto pensando en lo que iba a pasar. No era venganza lo que sentía, era algo más parecido a justicia. Mi hijo iba a aprender que su padre no era un hotel disponible cuando él quisiera.
¿Nervioso, don Leoncio?, me preguntó Sandra, la rescatista joven, cuando me vio caminando por la casa a las 11 de la noche. No nervioso, mija, expectante. Su hijo va a llevarse una sorpresa. Esa es la idea. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde la muerte de Olga, mi casa estaba llena de voces, de vida, de propósito. Aunque fueran voces extrañas, aunque fuera una vida que no había planeado, se sentía bien no estar solo. Me desperté el sábado a las 5 de la mañana, como siempre. Los rescatistas ya estaban levantados preparándose para el día de entrenamiento. Desayunamos todos juntos en la cocina donde Olga preparaba sus moles. Ellos habían traído sus propias provisiones, pero insistieron en que yo desayunara con ellos. «Este café está buenísimo, don Leoncio», me dijo uno de los muchachos. «¿Cuál es su secreto?» «Lo preparo como me enseñó mi esposa», les dije. 45 años de matrimonio, algo se aprende. Debió ser una gran mujer. ¿La mejor? Ella hubiera estado orgullosa de ver su casa sirviendo para esto, para entrenar gente que salva vidas. Y era verdad. Olga siempre decía que nuestra casa debía estar llena de gente buena, de propósito noble. Los rescatistas eran exactamente eso. A las 8 de la mañana comenzaron los ejercicios. Practicaban rescates con cuerdas desde el techo de la casa. Simulaban evacuaciones médicas en el patio. Probaban sus radios con bases lejanas. El ruido era considerable. Helicópteros que pasaban bajo para entrenar aterrizajes, motores de los vehículos especializados, gritos de comunicación durante los ejercicios. Yo me puse un chaleco que me prestaron con las siglas de Protección Civil y me convertí en su asistente oficial. Me encargaba de preparar café, de cuidar que no faltara agua, de mostrarles los mejores caminos para sus prácticas. Por primera vez en años me sentía parte de algo importante. A las 3 de la tarde, mientras los rescatistas descansaban después del almuerzo, escuché el ruido del motor de un carro subiendo por el camino de tierra. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Reconocí el sonido. Era el Honda Civic de Gustavo, el que había comprado después de casarse con Carolina. «Ya llegaron», les dije a los rescatistas. «¿Quiere que nos hagamos a un lado, don Leoncio?», me preguntó el capitán. «No, capitán. Quiero que hagan exactamente lo que harían si yo fuera cualquier otro propietario que les prestó su casa para entrenar. Ustedes tienen un contrato oficial, están aquí por trabajo del gobierno, no tienen por qué esconderse». Me puse de pie y caminé hacia la entrada de la casa. Los rescatistas continuaron con sus actividades normales, algunos revisando mapas en la mesa de operaciones, otros limpiando equipos en el porche, otros hablando por radio con sus bases. Todo muy profesional, muy oficial. El Honda de Gustavo apareció por la curva final del camino, levantando una nube de polvo. Detrás venía una camioneta que no reconocí, probablemente rentada para traer a toda la familia política. Mi hijo había planeado todo. 2 vehículos para 5 personas, equipaje para 2 semanas, la seguridad de que papá tendría todo listo para recibirlos. Los carros se detuvieron frente a la casa. Por las ventanas pude ver las caras de sorpresa cuando vieron las 3 camionetas del gobierno estacionadas en mi patio, cuando vieron a los hombres y mujeres en uniformes oficiales, cuando vieron todo el equipo especializado por todas partes. Gustavo se bajó del carro lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Tenía la cara de alguien que llega a un hotel y encuentra que dieron su reservación a otra persona. Su esposa Carolina se bajó después, una mujer delgada que siempre me había parecido un poco altanera. Los de la camioneta se tardaron más en bajar, probablemente tratando de entender qué estaba pasando. Don Ricardo, el suegro de Gustavo, finalmente se bajó ayudándose con un bastón. Era un hombre de mi edad, pero que se veía más viejo, más amargado. Su esposa, doña Concepción, se veía nerviosa,
mirando hacia todos lados como si estuviera en territorio enemigo. La cuñada, Patricia, una muchacha de unos 25 años, tenía la boca abierta viendo todo el despliegue oficial. Gustavo caminó hacia mí con pasos inseguros. Llevaba una camisa de vestir y pantalones que claramente había escogido para unas vacaciones tranquilas en la montaña, no para encontrarse con una operación del gobierno estatal. «Papá», me dijo cuando llegó cerca, «¿qué es todo esto?» «Buenos días, hijo», le contesté con la voz más calmada que pude. «Te presento al capitán Ramírez, coordinador de búsqueda y rescate del gobierno del estado. Capitán, mi hijo Gustavo». El capitán se acercó con su documentación en la mano y esa seriedad profesional que tenía para todo. «Mucho gusto, joven. Su padre nos prestó esta casa para entrenamientos oficiales de rescate en montaña. Tenemos todo debidamente autorizado». Gustavo miró los papeles que le extendía el capitán, después me miró a mí, después miró hacia la casa donde Sandra estaba hablando por radio con una base de helicópteros, después miró a su familia que seguía parada junto a los carros sin entender nada. «Papá», me dijo en voz baja, «necesito hablar contigo». «Claro, hijo, pero primero saluda a toda la gente. Es muy educada y está haciendo un trabajo muy importante». Vi cómo se le crispaba la mandíbula. Gustavo siempre había tenido esa costumbre cuando estaba enojado, pero tenía que controlarse. Se acercó a los rescatistas y los saludó con esa cortesía forzada que usaba en el trabajo. Carolina hizo lo mismo, pero don Ricardo se quedó junto a la camioneta, apoyado en su bastón, viendo todo con cara de disgusto. «Disculpe», le gritó don Ricardo al capitán, «¿cuánto tiempo van a estar aquí?» «2 semanas completas, señor, hasta el 30 de septiembre». La cara de don Ricardo se puso roja. «¿Y dónde se supone que vamos a quedarnos nosotros?» El capitán lo miró con esa expresión que ponen los funcionarios cuando alguien les pregunta algo que no es su problema. «Pues señor, eso tendría que preguntárselo al propietario de la casa. Nosotros tenemos un contrato firmado para usar toda la propiedad». Don Ricardo me miró con una furia que podría haber derretido metal. Doña Concepción comenzó a llorar bajito. Patricia miraba su teléfono buscando señal para llamar a alguien, probablemente para quejarse de la situación. Y Gustavo me miraba con una mezcla de incredulidad, coraje y algo que podría haber sido respeto. «Papá», me dijo finalmente, «¿podemos hablar en privado?» «Por supuesto, hijo, pero van a tener que disculparnos el capitán Ramírez y yo. Estábamos revisando las rutas de entrenamiento para mañana». Gustavo cerró los ojos por un momento, respiró profundo y cuando los abrió, supe que finalmente había entendido lo que estaba pasando. Su papá no era un hotel. Su papá era una persona que merecía respeto, y su papá acababa de darle la lección más cara de su vida. Gustavo me jaló del brazo y me llevó hacia un lado de la casa, lejos de donde estaban los rescatistas. Su cara estaba roja, las venas del cuello se le marcaban como cuando era niño y se enojaba mucho. «Papá, ¿qué chingados está pasando aquí?», me susurró con esa voz que usaba cuando trataba de no gritar pero estaba furioso. «Lenguaje, hijo», le dije tranquilamente. «Hay señoritas presentes». «No me cambies el tema. ¿Por qué hay militares en tu casa? ¿Por qué no me dijiste nada?» «No son militares, son rescatistas. Y no te dije nada por la misma razón que tú no me dijiste nada cuando reservaste mi casa. Pensé que ya éramos adultos que tomamos decisiones sin consultar». Se quedó callado por un momento, mirándome como si fuera la primera vez que me veía en su vida. Pero antes de que pudiera decir algo más, don Ricardo se acercó cojeando con su bastón, arrastrando los pies por la tierra del patio. «Oiga, don Leoncio», me gritó sin ningún respeto, «¿usted qué se cree? Nosotros venimos desde la Ciudad de México, gastamos en gasolina,
Rentamos camioneta. Mi esposa preparó comida para el viaje. Don Ricardo, le contesté sin alterarme. Disculpe, pero nadie me pidió permiso para venir. Si hubieran preguntado, les habría dicho que ya tenía compromisos. ¡Compromisos! Usted vive solo aquí arriba. ¿Qué compromisos puede tener? Ahí fue cuando el capitán Ramírez se acercó. Había estado observando desde lejos, pero creo que la falta de respeto de don Ricardo hacia mí no le gustó nada. Señor, le dijo al suegro de Gustavo con esa voz oficial que usan los que tienen autoridad real. Don Leoncio tiene un contrato firmado con el gobierno del Estado de México para facilitar entrenamientos de emergencia. Este es un asunto de seguridad pública. Si quiere presentar alguna queja, puede dirigirse a la Secretaría de Seguridad del Estado. Don Ricardo se puso aún más rojo. Yo no tengo que dirigirme a ninguna secretaría. Soy el abuelo de los nietos de este señor. Que no existen, murmuré, pero creo que me escuchó. ¿Cómo que no existen?, gritó más fuerte. Don Ricardo, le dije ya un poco harto de sus gritos, mi hijo lleva 5 años casado y no me ha dado nietos. Usted no es abuelo de nada mío. Gustavo me miró con una cara que nunca le había visto, como si de repente se diera cuenta de todas las cosas que nunca habíamos hablado, de todas las visitas que no había hecho, de todos los silencios que habían crecido entre nosotros desde que murió su madre. Carolina se acercó llorando. Sus lágrimas no me conmovían para nada. Don Leoncio, por favor, tiene que entender. Pedimos vacaciones en el trabajo, gastamos dinero, hicimos planes. Carolina, mija, le dije, y noté que se sorprendió de que la llamara así. Yo también hice planes. Hace 3 años que vivo solo en esta casa, esperando que mi hijo venga a visitarme. Cuando por fin decide venir, no es para acompañar a su papá viudo, sino para usar mi casa como hotel gratuito. Papá, Gustavo alzó la voz, no es justo lo que estás haciendo. No es justo. Y mandarme un audio informándome que ya tomaste vacaciones en mi casa si es justo. Darme órdenes sobre qué recámara preparar para tu suegro si es justo. El capitán Ramírez extendió los documentos oficiales hacia Gustavo. Joven, si quiere revisar la documentación, todo está en orden. Contrato firmado el miércoles pasado, vigencia de 2 semanas, autorizado por la Coordinación Estatal de Emergencias. Gustavo tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó rápidamente, y con cada línea que leía, su cara se ponía más pálida. Todo estaba ahí. Fechas, firmas oficiales, sellos del gobierno. Su padre había jugado exactamente el mismo juego que él, pero mejor. Doña Concepción, que hasta ese momento había estado llorando en silencio, de repente explotó. Esto es una falta de respeto. Somos familia. La familia está por encima de cualquier papel. Señora, le dije mirándola directamente a los ojos. La familia pregunta antes de reservar. La familia llama para saber cómo está uno. La familia viene a acompañar en los momentos difíciles, no nada más cuando necesita vacaciones gratis. Patricia, la cuñada, que había estado callada todo este tiempo mirando su teléfono, de repente habló. Carolina, yo te dije que debíamos reservar un hotel. Esto está muy raro desde el principio. Cállate, Patricia, le gritó Carolina, no ayudas. Yo no tengo la culpa de que tu esposo no sepa comunicarse con su papá. Ahí fue cuando empezó el verdadero desmadre. Don Ricardo le gritaba al capitán que él era un ciudadano que pagaba impuestos y que tenía derechos. Doña Concepción lloraba más fuerte, diciendo que nunca había pasado tanta vergüenza. Patricia le reclamaba a Carolina por haberla metido en esta situación. Y Carolina le gritaba a Gustavo que por qué no había confirmado con su padre. Yo sí le avisé, gritó Gustavo. Le mandé el mensaje. ¿Avisar?, le pregunté. ¿Informar que ya tomaste una decisión es avisar?
Dar órdenes sobre cómo organizar mi casa es avisar. Los rescatistas se mantenían ocupados con sus cosas, pero era obvio que estaban escuchando todo. Sandra me acercó y me habló bajito. «Don Leoncio, si necesita que nos retiremos un momento». «No, mija, ustedes están aquí por trabajo oficial. El que tiene que decidir qué hacer es mi hijo». Gustavo escuchó eso y me miró con una rabia que no había visto desde que era adolescente. ¿Decidir qué hacer? Papá, vinimos desde México. No tenemos dónde quedarnos. Hay hoteles en el pueblo. Los hoteles del pueblo son carísimos en temporada alta. Pues debiste pensarlo antes de reservar sin preguntar. Don Ricardo se acercó cojeando otra vez, apuntándome con su bastón como si fuera una pistola. «Usted nos va a pagar el hotel. Nos hizo venir hasta acá con engaños». ¿Con engaños? Me reí, pero no era risa de alegría, era risa de coraje. «Señor, yo no los invité. Ni siquiera sabía que existían ustedes hasta hace una semana. Mi hijo me informó que venían. Igual que yo les informo ahora que no se pueden quedar». El capitán Ramírez se puso entre don Ricardo y yo. «Señor, le voy a pedir que baje el tono. Don Leoncio está cooperando con un operativo oficial del gobierno». «Me vale madre su operativo», gritó don Ricardo, y ahí se le acabó toda la educación que pudiera haber tenido. «Ricardo, por favor», le suplicó doña Concepción, «no hagas más escándalo». «¿Cómo no voy a hacer escándalo? Este viejo nos jugó chueco». «Este viejo», le dije ya sin paciencia, «tiene nombre y tiene derecho a hacer lo que quiera con su propia casa». Gustavo me jaló otra vez del brazo. «Papá, ven acá. Necesitamos hablar sin toda esta gente». Caminamos hasta la parte de atrás de la casa, donde Olga tenía su jardincito de flores. Ahí ya no nos escuchaban ni los rescatistas ni su familia política, pero yo sabía que la conversación no iba a ser más tranquila. «Papá, ¿qué quieres que haga?», me preguntó Gustavo, y por primera vez en toda la tarde, su voz sonaba cansada en lugar de enojada. «¿Quieres que me humille frente a la familia de Carolina? Quiero que entiendas que tu papá no es un hotel». «Ya entendí. ¿Está bien? Ya entendí. Debí haberte preguntado antes, pero ya estamos aquí, papá. ¿No podemos arreglar esto de otra manera?» «¿Cómo cuál?» «No sé. ¿Que los rescatistas se vayan a otro lado? ¿Que compartamos la casa?» Lo miré fijamente. Después de todo lo que había pasado, después de ver a su suegro faltarme al respeto, después de escuchar a su esposa llorar porque no iba a tener sus vacaciones gratis, todavía creía que yo iba a ceder. «Gustavo», le dije, «esos rescatistas salvan vidas. Cuando alguien se pierde en la montaña, cuando hay un accidente, cuando un niño se cae en un barranco, ellos arriesgan sus vidas para salvarlo. Tú y tu familia vienen aquí a descansar y a gastar mi dinero. ¿Quién crees que merece más esta casa?» Se quedó callado. Por primera vez en toda la tarde se quedó completamente callado. Miró hacia el suelo, después hacia las flores de Olga, después hacia mí. «¿Tanto me odias, papá?» Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. No era odio lo que sentía. Era decepción, tristeza, coraje, pero no odio. Nunca podría odiar a mi hijo. «No te odio, Gustavo, pero estoy muy desilusionado de ti». «¿Por qué?» «Porque desde que murió tu madre, para ti soy invisible. No me llamas, no vienes a visitarme, no preguntas cómo estoy. Pero cuando necesitas algo de mí, ahí sí te acuerdas de que tienes padre». «Papá, yo no terminé. 3 años, hijo. 3 años esperando que vinieras a sentarte conmigo en el porche donde tu mamá y yo éramos felices. 3 años esperando que me preguntaras cómo he vivido mi soledad. Y cuando por fin decides venir, no es para acompañarme, sino para usar mi casa». Las lágrimas le comenzaron a salir, pero las limpió rápidamente con la manga de su camisa. «No sabía que te sentías así.
porque nunca preguntas. Regresamos hacia donde estaban todos. La situación no había mejorado para nada. Don Ricardo estaba sentado en el cofre de la camioneta, sudando y quejándose de sus rodillas. Doña Concepción había dejado de llorar, pero tenía la cara hinchada y roja. Patricia estaba al teléfono, probablemente buscando hoteles, y Carolina hablaba con uno de los rescatistas, tratando de convencerlo de que le dijera cuándo se iban a ir. «Carolina», le gritó Gustavo, «deja en paz a esa gente. Vámonos». «¿Vámonos a dónde?», le contestó ella. «No tenemos dónde quedarnos. Buscaremos un hotel». «Los hoteles están carísimos. Y ya pagamos las vacaciones. Ya pedimos los días libres». «Pues tendremos que aguantarnos». Don Ricardo se levantó del cofre con dificultad. «Gustavo, tú tienes que arreglar esto con tu papá. Nosotros no podemos pagar hotel 2 semanas». «Don Ricardo», le dijo Gustavo, y noté que por primera vez le hablaba con firmeza a su suegro. «Mi papá ya tomó su decisión. Nosotros también tenemos que tomar la nuestra. Tu decisión debería ser defender a tu familia. Mi papá también es mi familia». Eso me sorprendió. En medio de todo el coraje y la decepción, escuchar a mi hijo decir eso me dio un poco de esperanza. Pero don Ricardo no se iba a dar por vencido tan fácil. Se acercó otra vez hacia mí, apoyándose pesadamente en su bastón. «Don Leoncio, por favor, sea razonable. Somos personas mayores, mire a mi esposa cómo está. No podemos manejar de regreso hasta México hoy, está oscureciendo. Al menos déjenos quedarnos esta noche». Lo pensé por un momento. El hombre tenía razón en una cosa. Era peligroso manejar de noche por la carretera de montaña, especialmente para gente mayor que no conocía el camino. «Está bien», le dije. «Pueden quedarse esta noche, pero mañana temprano se van». «¿Dónde vamos a dormir?», preguntó doña Concepción. Miré hacia la casa. Los rescatistas habían ocupado todas las recámaras, la sala, el comedor. No quedaba mucho espacio. «En los carros», les dije, «o pueden armar tiendas de campaña en el patio. Los rescatistas les pueden prestar unas». La cara de don Ricardo se puso morada. «Usted no puede estar hablando en serio». «Muy en serio. Esto es un abuso. Voy a demandar». El capitán Ramírez, que había estado escuchando todo, se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Señor, si quiere demandar, le recomiendo que consulte primero con un abogado sobre interferir con operativos gubernamentales de emergencia. Puede ser delito federal». Don Ricardo se quedó con la boca abierta. Creo que nunca en su vida alguien le había hablado así. Y creo que nunca había estado en una situación donde no podía resolverlo a gritos. Gustavo se acercó a mí una vez más. «Papá, por favor, una noche en la casa. Te prometo que mañana nos vamos y no te molestamos más». «¿En qué parte de la casa, Gustavo?» «Está ocupada completa». Miró hacia todos lados, calculando espacios. «¿El porche?» «El porche es el área de descanso de los rescatistas». «¿La cochera?» «No tengo cochera». «Gustavo», le dije interrumpiéndolo, «no hay lugar. Punto. Y aunque lo hubiera, después de cómo me ha faltado al respeto tu suegro, no estarían bienvenidos en mi casa ni una noche». Carolina explotó otra vez. «Gustavo, haz algo. No podemos dormir en el carro». «Ya le dije que haga algo», gritó don Ricardo. «Papá tiene razón», gritó Gustavo de vuelta, y todos nos quedamos sorprendidos. «Yo metí la pata, yo debí preguntar, y ustedes no deberían faltarle al respeto». «¿Ahora nos vas a echar la culpa a nosotros?», le reclamó Carolina. «Les estoy echando la culpa a todos. A mí por no preguntar, a ustedes por creer que tenían derecho a gritar». Patricia cerró su teléfono. «Encontré un hotel en el pueblo. 2,000 pesos la noche por habitación. Necesitamos 3 habitaciones». El silencio que siguió fue absoluto.
Hasta los rescatistas dejaron de hacer ruido con sus equipos. 6,000 pesos por noche, murmuró don Ricardo. 12,000 pesos 2 noches, hasta que encontremos otro lugar. O podemos regresar a México mañana temprano, dijo doña Concepción con voz muy pequeñita. ¡No!, gritó Carolina. Ya pedimos las vacaciones, ya las pagamos. Las vacaciones las pagaste en tiempo libre, le dije. Nadie te pidió que gastaras dinero. Me miró con tanto odio que por un momento pensé que me iba a pegar. Usted es un viejo cruel. Y tú eres una mujer que cree que el mundo le debe favores. Gustavo se puso entre nosotros. Ya basta todos. Se giró hacia su familia política. Nos vamos al hotel. Yo pago las habitaciones. ¿Tú?, preguntó don Ricardo. ¿Con qué dinero? Con mi dinero, con mis tarjetas de crédito, como debía haber hecho desde el principio. Gustavo, le dije, no tienes que... Sí tengo que, papá. Esto es mi culpa y mi responsabilidad. Empezaron a subir las maletas a los carros. Don Ricardo protestaba por el costo, doña Concepción lloraba otra vez, Patricia se quejaba de que sus vacaciones estaban arruinadas, pero Gustavo no les hacía caso. Cargaba maletas con una determinación que no le había visto en años. Cuando terminaron de cargar, Gustavo se acercó a mí por última vez. «Papá, después de esto, ¿todavía somos familia?» La pregunta me dolió en el alma. Por más coraje que tuviera, por más decepcionado que estuviera, seguía siendo mi hijo. Siempre vamos a ser familia, Gustavo, pero ser familia significa respeto, consideración, cariño. No nada más cuando te conviene. Asintió con la cabeza. Lo entiendo. ¿De verdad lo entiendes? Creo que sí. Pero probablemente me va a tomar tiempo procesar todo esto. Tienes todo el tiempo del mundo. Se subió a su carro. Carolina ni siquiera me miró cuando pasó. Don Ricardo me gritó desde la ventana de la camioneta. «Esto no se va a quedar así, don Leoncio». «Claro que no», le contesté. «Se va a quedar peor si no aprende a respetar». Los carros arrancaron y comenzaron a bajar por el camino de tierra, levantando nubes de polvo en el atardecer. Me quedé ahí parado hasta que desaparecieron en la primera curva. Sandra se acercó a mí. «¿Está bien, don Leoncio?» «Sí, mija. Muy bien». ¿No se arrepiente? Miré hacia la casa donde los rescatistas seguían trabajando, preparándose para salvar vidas al día siguiente. Después, miré hacia el camino por donde se había ido mi hijo, llevándose una lección que debió haber aprendido hace años. «No», le dije, «no me arrepiento de nada». Pero esa noche, cuando todos ya estaban dormidos y yo me quedé solo en el porche mirando las estrellas, le hablé a Olga como siempre hacía. «Mi amor», le dije al viento que movía los pinos, «no sé si hice bien o mal, pero ya no podía dejar que nuestro hijo me tratara como si fuera invisible». El viento sopló más fuerte, como si ella me estuviera contestando, y por primera vez en meses me dormí en paz. Los rescatistas se quedaron conmigo toda esa semana. Cada mañana me levantaba antes del amanecer y los encontraba ya preparándose para sus entrenamientos. Me había acostumbrado a sus voces, a sus radios, al sonido de los helicópteros que venían a practicar. Por primera vez en años, mi casa se sentía viva. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café con Sandra y 2 de los muchachos, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero cuando contesté, escuché la voz de Carolina llorando del otro lado. «Don Leoncio», me decía entre sollozos, «por favor, necesito hablar con usted». «Buenos días, Carolina, ¿cómo estás?» «Mal, don Leoncio, muy mal. ¿Podríamos vernos, por favor? Solo usted y yo». Algo en su voz me hizo sentir que esto no era otro reclamo. Sonaba diferente, más pequeña, como si el coraje se le hubiera acabado y solo le quedara tristeza. «¿Dónde quieres que nos veamos?» «Donde usted diga».
Yo manejo hasta donde sea necesario. Le dije que nos viéramos el viernes en el café Las Piñas del pueblo, un lugar neutral donde podríamos hablar sin interrupciones. Cuando colgué, Sandra me preguntó si todo estaba bien. No sé, mija, pero creo que algo cambió. El viernes llegué temprano al café. Doña Rosa, la dueña, me conocía desde hace años y me preguntó si esperaba visita. Sí, doña Rosa, mi nuera, y creo que va a ser una conversación importante. Carolina llegó exactamente a tiempo. Se veía diferente, más delgada, ojeras marcadas, sin ese aire de superioridad que siempre tenía. Se sentó frente a mí y antes de que yo pudiera decir algo, comenzó a llorar. Don Leoncio, vengo a pedirle perdón por todo. ¿Por todo qué, Carolina? Por cómo lo tratamos el sábado, por los gritos de mi papá, por mis lágrimas, por haber llegado a su casa como si fuéramos dueños de ella, por todo. Le pasé las servilletas que tenía en la mesa. Doña Rosa nos trajo 2 cafés sin que los pidiéramos, como hace siempre cuando ve que la gente necesita tiempo para hablar. Carolina, no tienes que pedirme perdón por lo que hicieron otros. Sí tengo que hacerlo, porque yo también lo hice. Yo también creí que teníamos derecho a su casa solo porque somos familia. Y no es cierto. Se limpió los ojos con las servilletas y me miró directamente por primera vez desde que llegó. Don Leoncio, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué nunca nos dijo que se sentía solo? La pregunta me sorprendió. No era lo que esperaba escuchar. ¿Ustedes me preguntaron cómo me sentía? Se quedó callada por un momento largo, mirando su café. No, murmuró finalmente. Nunca preguntamos. Ahí tienes tu respuesta. Gustavo está destruido, me dijo después de otro silencio. No ha dormido bien desde el sábado. No habla, casi no come. Ayer lo encontré llorando en el cuarto mirando una foto suya de cuando era niño. ¿Y tú cómo estás? Avergonzada. Mi papá se portó horrible con usted y yo no lo detuve. Mis papás se regresaron a México el lunes, furiosos, diciendo que usted era un viejo malagradecido. Pero yo me quedé aquí con Gustavo, y mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que nosotros fuimos los malagradecidos. Tomó un sorbo de café con manos temblorosas. Don Leoncio, ¿usted cree que Gustavo y usted pueden arreglar esto? Depende de Gustavo. Él quiere hablar con usted, pero dice que no sabe cómo. Dice que tiene miedo de que usted ya no quiera ser su papá. Eso me dolió más de lo que esperaba. Por más coraje que hubiera sentido, la idea de que mi hijo creyera que yo podía dejar de quererlo me partía el corazón. Carolina, yo no dejo de ser papá porque esté enojado, pero sí necesito que Gustavo entienda por qué estoy enojado. Lo entiende. Por eso está así. Por eso me pidió que viniera a hablar con usted primero. ¿Él te pidió que vinieras? Sí. Dice que usted probablemente me va a escuchar mejor a mí que a él ahorita, y tiene razón, ¿verdad? Tenía razón. Si Gustavo hubiera venido él solo, probablemente habríamos terminado gritando otra vez. Pero Carolina, con su tristeza sincera, con su vergüenza real, era más fácil de escuchar. ¿Qué quiere Gustavo? Hablar con usted, pedirle perdón de verdad y tratar de entender por qué pasó todo esto. ¿Dónde quiere que hablemos? Donde usted quiera, pero don Leoncio hizo una pausa larga. Gustavo me contó cosas que yo no sabía, sobre cómo se sintió cuando murió su mamá, sobre por qué no venía a visitarlo. No son excusas, pero creo que usted debería escucharlas. Le dije que trajera a Gustavo el domingo por la tarde, aquí mismo, al café. Terreno neutral, sin rescatistas, sin familia política, solo nosotros dos y la conversación que debimos haber tenido hace 3 años. El domingo llegué otra vez temprano. Esta vez estaba nervioso. No sabía qué esperar, qué iba a decir Gustavo,
¿Cómo iba a reaccionar yo? Había pasado toda la semana pensando en esta conversación, practicando palabras que quería decir, preparándome para escuchar cosas que tal vez no quería oír. Gustavo llegó solo. Se veía terrible, más flaco, barba de varios días, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Se sentó frente a mí sin decir nada. Nos quedamos así varios minutos, mirándonos sin saber quién debía hablar primero. «Papá», me dijo finalmente con voz quebrada, «perdóname». «¿Por qué?» «Por todo, por tratarte como hotel, por no preguntarte, por no visitarte, por no cuidarte después de que murió mamá, por ser un mal hijo». «Gustavo, tú no eres un mal hijo, eres un hijo que cometió errores». «Errores grandes, papá». «Sí, errores grandes». Se limpió los ojos con la manga de la camisa, igual que hacía cuando era niño y se lastimaba jugando. «Papá, ¿puedo explicarte algo?» «Te escucho». Respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo muy difícil. «Cuando murió mamá, yo no supe qué hacer contigo». «¿Cómo que no supiste?» «Ustedes dos eran como una sola persona. Siempre juntos, siempre platicando, siempre riéndose de sus chistes que nadie más entendía. Cuando ella murió, me daba miedo acercarme a ti». «¿Miedo de qué?» «Miedo de verte tan triste, miedo de no saber qué decirte, miedo de que si me acercaba mucho a ti, cuando tú también te murieras, me iba a doler tanto como cuando murió mamá». Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero siguió hablando. Entonces empecé a alejarme. Al principio era temporal, hasta que se me pasara el miedo, pero entre más tiempo pasaba, más difícil se hacía llamarte, más difícil se hacía venir a visitarte, y cuando por fin me daba valor de pensar en venir, ya había pasado tanto tiempo que me daba vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De explicarte por qué no había venido antes, de admitir que había sido cobarde, de reconocer que te había abandonado cuando más me necesitabas. Se quebró completamente. Comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño, con esos sollozos que salen desde muy adentro y que no se pueden controlar. «Papá», me decía entre lágrimas, «tú perdiste a la mujer de tu vida y yo te dejé solo. ¿Cómo puedes perdonar eso?» Me levanté de mi silla y me senté junto a él. Lo abracé como no lo había abrazado desde que era adolescente y lo dejé llorar en mi hombro mientras le acariciaba la cabeza. «Mijo», le dije cuando se calmó un poco, «yo te perdono porque eres mi hijo y porque entiendo por qué lo hiciste. Pero necesitas entender algo. La cercanía no es usar a las personas cuando las necesitas. La cercanía es estar presente, es preguntar, es acompañar, es llamar nada más para decir, «Hola, papá, ¿cómo estás?» «Lo sé», murmuró contra mi hombro. «Ahora lo sé». «¿Lo sabes de verdad?» Se separó de mí y me miró a los ojos. «Sí, papá, lo sé de verdad. Y si me das una oportunidad, quiero demostrártelo». «¿Cómo?» «Viniendo a visitarte seguido. No para usar tu casa, sino para estar contigo, para platicar, para caminar por el cerro como hacíamos antes. Para conocerte, no como el papá que me resuelve problemas, sino como la persona que eres». «¿Y Carolina? ¿Y tu trabajo?» «Carolina entiende. Después de lo que pasó, ella también entiende que yo necesito arreglar mi relación contigo. ¿Y el trabajo? Pues el trabajo puede esperar los fines de semana». Nos quedamos ahí sentados, juntos, en silencio por un rato largo. Doña Rosa nos trajo más café sin preguntar, y cuando nos vio abrazados, sonrió con esa sonrisa que tienen las madres cuando ven que sus hijos se reconcilian. «Papá», me dijo Gustavo después de un rato, «¿crees que mamá estaría orgullosa de cómo manejé esto?» «Tu mamá estaría orgullosa de que al final entendiste tu error y viniste a arreglarlo».
Eso es lo que importa. ¿Puedo empezar a venir otra vez los domingos? Solo yo, sin Carolina, sin nadie más, solo para estar contigo. Puedes venir cuando quieras, hijo. Siempre puedes venir. Pagamos los cafés y caminamos juntos hasta nuestros carros. Antes de subirnos, Gustavo me abrazó otra vez. Papá, gracias por no darte por vencido conmigo. Nunca me voy a dar por vencido contigo, Gustavo. Eres mi hijo. Esa tarde, cuando llegué a casa, los rescatistas estaban empacando sus cosas. Su entrenamiento había terminado y al día siguiente regresarían a sus bases. La casa iba a volver a quedarse silenciosa, pero ya no se iba a sentir vacía. El capitán Ramírez se acercó a mí. Don Leoncio, ¿cómo le fue con su hijo? Bien, capitán, muy bien. Me da mucho gusto. Los hijos a veces necesitan tiempo para entender a los padres, y los padres a veces necesitamos enseñarles con firmeza. Se rió. Exacto. ¿Sabe qué? Su casa nos sirvió perfectamente para los entrenamientos. Si algún día necesita que volvamos, no dude en llamarme. ¿Sabe qué, capitán? Creo que ya no va a ser necesario. El domingo siguiente, Gustavo llegó temprano por la mañana. Traía una bolsa con pan dulce y una cafetera nueva. Pensé que podríamos desayunar juntos, me dijo, como hacían tú y mamá. Desayunamos en el porche, mirando los pinos, hablando de cosas sencillas, del clima, de los vecinos, de los cambios que había en el pueblo. Pero sobre todo, hablando de nosotros, de cómo íbamos a reconstruir nuestra relación, de cómo íbamos a honrar la memoria de Olga siendo una familia de verdad. Esa tarde, cuando Gustavo se fue, me senté en el porche como siempre hacía para hablarle a Olga. Mi amor, le dije al viento que movía las cortinas. Nuestro hijo volvió a casa. No para usar la casa, sino para ser mi hijo otra vez. Y por primera vez en 3 años, sentí que Olga sonreía desde donde estuviera. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar
¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.